Bueno, entonces, al respecto de esta pregunta, la pregunta 4 que me hizo la compañera, es correcto, se encuentra directamente relacionado con la validez del matrimonio. Se comprende que la validez del matrimonio implica que ambas personas que han celebrado el matrimonio se conviertan en cónyuges, por lo cual corresponde que se les reconozca a ambos tanto sus deberes como sus derechos respectivos. Pero en el caso en el que el matrimonio sea inválido, entonces podría ser o nulo o anulable, por lo que no se van a considerar cónyuges a estas personas. En conclusión, para que nazcan los derechos y los deberes que se desprenden del matrimonio, es necesario que las partes sean cónyuges, y esto se dará mediante la celebración del matrimonio, el cual en estricto tiene que ser válido. Y bueno, a continuación le voy a hacer la pregunta a la compañera Yesenia, que sería, ¿cómo se determina esta validez del matrimonio? Respecto a la pregunta número 5 de cómo se determina esta validez de la institución del matrimonio, podemos decir lo siguiente. De la lectura del artículo 234 del Código Civil, podemos desprender 5 elementos circunstanciales a esta institución, como por ejemplo es, número 1, que la unión sea voluntaria. Implica que dos personas hayan decidido por ellas mismas unirse para hacer una vida en común, no existiendo coacción entre ellas o por parte de terceros. Esta unión obedece a sus voluntades individuales libres de presión o vicios. Como segundo elemento tenemos que la unión sea entre varón y mujer. Implica la heterosexualidad de la pareja que sea voluntaria y por tanto libre de coacción entre ellas o por parte de terceros que desean unirse para hacer una vida en común, entre otros. Pero hay algunas legislaciones en América, como es Estados Unidos o México o entre otros países, que sí permiten el matrimonio de los homosexuales, entre homosexuales. Pero en nuestra legislación eso iría en contra de las buenas costumbres, ya que está sujeto a nulidad virtual, contemplada en el artículo 5 del título preliminar en el artículo 219, inciso 8 del Código Civil. Gran parte de los juristas considera que esto del matrimonio entre personas del mismo sexo deben ser considerados como inexistente. Como tercer elemento tenemos que el varón y la mujer sean legalmente aptos. De la idea de que la familia constituye la célula base de la sociedad, deducimos que ésta dispondría de un cierto derecho de inspección sobre su constitución, más allá de la exigencia de ciertas condiciones que se pueden ordenar alrededor de un aspecto biológico y de un aspecto sociológico. Se hace alusión a los requisitos legales con los que debe contar la pareja para que puedan contraer válidamente el matrimonio. En su faz positiva tenemos los requisitos que se hacen llamar como condiciones y en su faz negativa son llamados impedimentos, contemplados en el artículo 241 y 242 respectivamente. Como cuarto elemento tenemos la formalidad del acto celebrado. Esto es que su establecimiento y constitución están unidos a una forma que debe cumplirse. Es la teoría de la celebración matrimonial. De allí que no todas las uniones sean matrimonios, mientras que todos los matrimonios implican necesariamente una unión. Aquí resultan aplicables las reglas contenidas en el capítulo 3, como la celebración del matrimonio, el título 1, el matrimonio como acto, de la sección 2, sociedad conyugal, del libro 3, derecho de familia, es decir, desde el artículo 248 al artículo 268 del Código Civil. Y por último, como quinto elemento, tenemos que se haga vida en común. Esto involucra que los cónyuges deben hacer una vida en común, compartirse, entregarse mutuamente, a fin de lograr la integración de la familia sustentada en vivencias. Entendida como la unión conyugal, la comunidad de vida se refiere a la permanencia necesaria de los cónyuges.
que deberán compartir, como por ejemplo hacer vida en común, implica la convivencia entre los cónyuges, el comer y dormir juntos, el de partir con los hijos y el repartirse equitativamente las obligaciones correspondientes al hogar. Bueno, mi segunda pregunta es para mi compañera Bimbia, sobre cuáles son las consecuencias del incumplimiento de los deberes conyugales. Al respecto del deber de cohabitación y asistencia moral y económico, el cónyuge que hace abandono de la casa conyugal incumple estos dos deberes y ello tendría como consecuencia una sanción referida al cese de la obligación del cónyuge inocente de alimentar al cónyuge culpable y además la potencialidad de convertirse en una causal de separación de cuerpos. En el caso de, por ejemplo, faltar al deber de fidelidad y de asistencia, el artículo 288 del Código Civil podría ser causal de divorcio o en el caso de abandono de hogar en el cual se entiende que una de las partes ha dejado de cumplir con sus deberes conyugales, pues el otro cónyuge asume la dirección y representación de la sociedad. 294 del Código Civil. Considero para preservar el desarrollo y la integridad de los más vulnerables, en este caso los hijos. Se configura el decaimiento y disolución del vínculo, el cual da lugar a una causal de divorcio, según lo señalaron en el artículo 333 del Código Civil. Separación de cuerpos, adulterio, abandono injustificado de la casa por más de 2 años continuos, conducta deshonrosa, entre otros. Al producirse el divorcio, también se pierden los derechos hereditarios, el artículo 343 del Código Civil. El cónyuge separado por culpa suya pierde los derechos hereditarios que le corresponden. El incumplimiento de la asistencia familiar es un problema que persiste en muchas sociedades. Esto sucede a raíz de la irresponsabilidad de los progenitores, familiares al dejar en desamparo a los hijos, mujeres en gestación y a personas de la tercera edad. La asistencia familiar es un derecho de los niños y es una obligación de los padres el cubrir todas las necesidades. Los estados, las sociedades y las familias deben garantizar y proteger estos derechos consagrados en su constitución política del Estado, velando siempre por el interés de los niños y de las personas que pertenecen al grupo de mayor vulnerabilidad dentro de una sociedad. Ante la persistencia del incumplimiento de la asistencia familiar, se está vulnerando el derecho a una vida adecuada. Dentro de esto se restringen varios derechos como ser a la alimentación, vestimenta, educación y recreación. A continuación, le preguntaría a mi compañera Yesenia cómo diferencia las circunstancias en que pueden concretarse este incumplimiento. Podemos decir que los deberes conyugales no son meras obligaciones de conciencia propuestas a los esposos para un feliz desarrollo del matrimonio, sino que constituyen auténticas obligaciones jurídicas. Si no lo fueran, no tendría razón de ser que estén plasmado en el Código Civil los efectos del matrimonio, ni que legalmente fueran calificados como tales al enunciarlos. Hablan que los cónyuges deben o están obligados a cumplirlos. Precisamente la significación jurídica de los deberes conyugales es la razón por lo cual los contrayentes tienen que asumirlos al tiempo de prestar su consentimiento. Ya este último, ya que este es un elemento válido para la institución del matrimonio. ¿Qué puntos privilegiarían en su razonamiento jurídico sobre el tema? Bueno, respondiendo a esta última pregunta, para nosotros será prioritario partir de que los deberes y derechos conyugales no solamente vincula pues a los cónyuges como tal, sino también respecto de terceros. Y en este caso vamos a privilegiar justamente aquellos deberes que tiene respecto de los hijos. El artículo 287 del Código Civil establece que es de obligación común de los cónyuges pues velar por la alimentación y educación de los hijos. Y en el artículo 472 del mismo código establece que se entiende, qué es lo que se entiende por alimento, que comprende pues muchos otros aspectos como es vestimenta, salud, educación, etcétera. Pero la población que se ve más perjudicada con el incumplimiento, con estos incumplimientos de deberes conyugales en una familia,
son los hijos finalmente. Y existen cifras como, por ejemplo, alrededor de 100 demandas de alimentos, de pensión, de alimentos, ingresa cada vez a uno de los juzgados de paz de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Y solo seis de estos 100 casos se resuelve vía conciliación, según la jueza Natalie Godoy Canales, ¿no? Del cuarto juzgado de paz letrado del distrito San Juan del Lurigancho. Eh, es por eso que hemos privilegiado, dado la importancia de vida a la protección justamente de estos, del desarrollo integral de los pequeños, de los hijos sobre todo, con respecto de los cónyuges. Bueno, finalmente me gustaría compartir las fuentes que hemos utilizado para el desarrollo de nuestra actividad.